¿Por qué seguir insistiendo con lo mismo si podés pasarte al número 1? Los herbicidas y todo lo que apliques funcionan mucho mejor con Fulltech. Pasate al número 1. Spraytech. Una vez, siempre. We are Viterra. We are a world-leading agriculture network. We are a network of storage assets, processing facilities, terminales del puerto, logistics, assets, and marketing offices. Folyamatosan fejlesztjük a hálózatunkat. Responding to change and pursuing opportunity. Büszkék vagyunk arra, amit csinálunk, arra, ahogy csináljuk. Temos a missão de conectar a indústria agrícola. To grow our network and build partnerships that last. Welcome to Viterra. En la inmensidad de nuestro suelo, ERCA es más que una empresa, es una familia unida por el amor al campo argentino. Porque entendemos que cada semilla sembrada es una esperanza y cada cosecha un sueño cumplido. Creemos en un mundo donde nuestro esfuerzo y sacrificio son los valores esenciales para sembrar un mejor futuro para todos. ERCA, 50 años, sembrando futuro. Lo vamos a hacer con quien es para mí Lucas Romero, el líder de la opinión pública en la República Argentina, y con dos colegas, dos grandes periodistas. Uno es Hugo Alconadamón. Hugo, en su trayectoria, su gran trayectoria, ha investigado oficialismo, oposición, a todos ha investigado Hugo Alconadamón. Y además tenemos a Eduardo Feynman, que es el líder de la mañana de la radio, en la tarde en los canales de noticias. Así que bueno, con ellos vamos a analizar un poco la coyuntura. Lucas, si te parece bien, para entrar en tema, unos minutos para saber dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Milei ganó las elecciones noviembre del año pasado, balotaje, comenzó su gobierno. Bueno, llegamos hasta acá. ¿Cómo llegamos y hacia dónde vamos? Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias a los por la invitación y por compartir este panel de lujo con estos monstruos del periodismo. Yo voy a tomarme unos minutos para mostrar una presentación para ponerte en un marco de referencia de lo que estamos viendo, pero el título de la presentación, que ya lo pueden ver, es El desafío de ordenar la economía antes de que se desordene la política. Ese es el desafío de este gobierno. A fuerza de ser sintético, pero quizás también a riesgo de simplificar la ecuación, entendemos que el gobierno enfrentaba ese desafío porque el desafío era económico y claramente que esto marca la importancia que tiene este proceso para el negocio agropecuario. Pero el problema que tenemos es que los argentinos, cuando fuimos a votar el año pasado, configuramos el sistema de esta forma. Elegimos al presidente, desde el punto de vista legislativo, más débil de la historia política democrática reciente, ¿no? 15% de la Cámara de Diputados, 10% de la Cámara de Senadores, y con esos recursos políticos el presidente tenía que enfrentar ese complejo desafío económico. Y ahí empezamos a hacer foco en un aspecto que es un recurso estratégico para este gobierno, que es el apoyo social, porque no deja de ser un gobierno que fue elegido por el 55%
22,7% de los votos en la segunda vuelta el año pasado. Y permítanme extraerles un concepto que me parece muy útil para entender en algún punto esta pregunta que nos podemos hacer los politólogos, que es ¿cómo hace Milei para gobernar en estas condiciones de minoría que les mostraba? Este es un libro que se publicó en 1985, es de un politólogo llamado Samuel Kernel, el libro es Going Public, cuando él investigaba las nuevas formas de ejercer el liderazgo presidencial en aquella Norteamérica en donde aparecía la televisión por cable y los medios se hacían muy masivos, y él encontró que los presidentes apelaban cada vez más al público para lograr presionar a los congresistas para que los congresistas le den leyes. Es decir, empezaron a utilizar los medios de comunicación para comunicarse con la gente y que sea la gente la que presione a los políticos para tomar decisiones. Bueno, hay mucho de going public en esta etapa de Milei, en este comienzo de ciclo de Milei. Acá lo podemos mostrar esquemáticamente. Milei le pide al Congreso leyes, el Congreso le dice no te las doy. Milei le dice a la gente no me dejan gobernar. El público presiona al Congreso y el Congreso le vota leyes. En algún punto hay un esquema parecido en esta forma en que Milei está resolviendo su condición de minoría para tomar decisiones. Así pudo lograr una sanción como la que logró con la ley bases y con el paquete fiscal, pero claro, requiere que haya apoyo social, que la gente apoye al gobierno, que la gente confíe en el rumbo. Así que el apoyo social se transforma en un recurso estratégico para este gobierno. Veamos cómo está el apoyo social. Estos son los niveles de evaluación de desempeño del gobierno, con un ligero diferencial negativo, 42,1 de aprobación de gobierno, 49,6. Son niveles curiosamente altos para esta etapa. Milei está 4 puntos por encima de cómo estaba Macri en esta altura, y está en el mismo nivel que Alberto Fernández, después de que Alberto Fernández en abril del 2020 tocara casi 70% de imagen positiva como consecuencia de la pandemia. Es decir, todavía sigue siendo un apoyo significativo en un contexto en donde empieza a preocupar los aspectos de la recesión de la economía. Fíjense, principales preocupaciones, desempleo. Fíjense la inflación. Acá vamos a ver en el gráfico cómo la inflación se derrumba como preocupación, pero simultáneamente crece la preocupación por el desempleo, lo cual marca cuál es la preocupación que la gente tiene con el nivel de actividad económica. Y finalmente las expectativas, ¿no? Que empezaron siendo muy positivas. Hasta mayo crecía el optimismo, caía el pesimismo. Los últimos 3 meses fueron meses de retroceso en esa materia, meses de ansiedad, decimos nosotros, en virtud de lo que habíamos visto al comienzo del ciclo. Con lo cual, finalmente hay un desafío todavía por resolver, que es la cuestión económica. La ventaja para el gobierno es esto que les muestro, que es que todavía la mayoría de la gente sigue responsabilizando al gobierno anterior de la situación económica del país, con lo cual hay allí todavía un efecto positivo de esa famosa herencia que comentaba Martín, una de las peores herencias recibidas por este gobierno. Es cierto, la responsabilización de la gestión anterior viene cayendo y viene subiendo la responsabilidad de este gobierno. Naturalmente esto va a ocurrir a medida que pase el tiempo. Y finalmente termino con esto, que es un poco pensar hacia adelante, hacia dónde estamos yendo, y nos tomamos de un indicador que es la aprobación o la imagen positiva del presidente. Esa es la evolución que tuvimos hasta aquí, hasta agosto del 2024, 42% nivel de imagen positiva de Milei. Bueno, pueden pasar 2 cosas. Mi abuela decía, siempre todo puede salir bien, siempre todo puede salir mal. Vamos a pensarlo en esos términos y decimos, bueno, sale todo bien, el gobierno empieza a mostrar una recuperación económica muy vigorosa, la imagen del presidente se empieza a recuperar, empieza a crecer, llega la elección de medio término, la gana, pongamos con más del 45% de los votos, se consolida el ciclo, ¿no? El gobierno logra acercarse a las mayorías en el Congreso, logra consolidar el proceso. Sale todo mal, no logra evidenciar una recuperación económica vigorosa, empieza o sigue, continúa deteriorándose la imagen del gobierno, va a la elección de medio término, la pierde y eso nos somete o nos introduce a una escena de mayor dificultad política. Obviamente que estos son los extremos, sale todo muy bien, sale todo muy mal, seguramente transitaremos la escena por algún lugar intermedio, pero me parece interesante en pensarlo así porque creo que estamos a 1 año de la elección de medio término. Y claramente, si hay una variable que conduce este proceso político, es la economía. Y la pregunta a hacernos es, ¿qué economía vamos a tener de aquí al momento de votar?
¿El gobierno está necesitando recalibrar el programa económico? ¿Puede llegar con este programa económico a las elecciones con una economía recuperando vigorosamente y lograr un buen resultado electoral? ¿Va a haber turbulencias en el medio si hay una recalibración del programa económico? Me parece que estos son los interrogantes que van a conducir el proceso de aquí al momento de votar. Y quiero terminar concluyendo que, tal cual lo identifica el gráfico, la elección de medio término es estratégica para este gobierno. Este gobierno necesita no solo sostener los apoyos sociales, sino convalidar ese sostenimiento con un triunfo electoral para poder visualizar la segunda mitad de mandato con alguna aspiración de consolidar este ciclo político. Gracias, Lucas. Bueno, vamos a empezar algún pimponeo de temas. Vamos a arrancar por Hugo. Vamos a profundizar, Hugo, si te parece bien. Javier Milei, presidente de la Nación, decía Lucas recién, fue producto de que a Macri le fue mal, peronismo, kirchnerismo, todos sabemos el desastre que fue. Lo de Alberto, más desastre todavía, y seguimos conociendo historias de Alberto. Quizás ahora encendemos nuestros teléfonos y tenemos otra historia más de Alberto, de lo que hacía en Olivos o en Casa de Gobierno. Y Milei era producto de todo eso, ¿no? Pero me parece que hay un fenómeno que Milei asume la presidencia de la Nación, va con un fuerte ajuste y la gente lo sigue bancando. Entonces, ¿cuánto crees que va a durar ese aguante de la gente? Porque lo mostraba recién Lucas en números, la recesión económica es muy fuerte y está impactando. Así que, ¿cómo analizas todo eso? De cómo Milei llega a la presidencia de la Nación y con ese apoyo de la gente. Hola, Martín, es un placer estar acá con vos y con ustedes. Un placer. Y gracias a todo el equipo que está organizando el evento. Milei es un síntoma, no es un líder. Está aprendiendo a ser líder en estos momentos. Pero él hoy expresa un malestar social, una necesidad social. Algunos de los antropólogos y sociólogos que han estudiado el fenómeno libertario y el fenómeno de la nueva derecha durante los últimos 10, 15 años, hablan de un proceso de jibarización de la política y al mismo tiempo de hartazgo social. Es decir, traducido al español, lo que hay no me representa, lo que hay hasta ahora no me dio prestaciones, siento que estoy peor de lo que estaba antes y en definitiva siento que en las elecciones, las que tuvimos el año pasado, llegó el momento de tirar del mantel de la mesa. Si todos los cubiertos, platos, vasos, copa vuelan por los aires y todo se derrama, me importa 3 pitos porque yo ya no estaba sentado alrededor de esa mesa. Lo máximo que puede ocurrir es que se derrame todo y que algo yo pueda manotear. Demos las cartas de nuevo. Puede salir bien o puede salir espantosamente mal, pero que en un contexto en el cual para muchos veían que por lo menos desde la adulteración de las cifras del INDEC, estamos hablando 2007, 2008, sentían que los estaban barriendo por debajo de la alfombra, que entonces aquellos que en teoría eran los que debían representarlos, sector trabajador, proletario, pobre o como lo querramos definir, de repente decían, el kirchnerismo me ocultó, somos Alemania, tenemos el nivel de pobreza de Alemania. Y vos serás pobre, decís, eso no es así. Y recordemos un contexto en el cual hoy tenemos un índice de pobreza que supera el 50%, menores de 17 años 66%, 1 millón de personas que hoy pasa hambre. Entonces, vos podrías decirme como decís, ¿y por qué esto no explota? Porque del otro lado no hay un Superman con una capa puesta. Tenés un estúpido con el calzoncillo arriba del pantalón. Entonces, en ese contexto, te doy todavía un margen de maniobra. Como bien decía Lucas, tus primeras promesas, tus primeras prestaciones funcionan, lograste bajar la inflación, el fantasma de la hiper ha desaparecido, al menos momentáneamente. Ahora pasa la siguiente fase, como él decía,
bajó la inquietud por la inflación, subió por la pobreza. En ese contexto es donde ahora empieza la siguiente fase para Javier Milei. Dejar de ser el síntoma para pasar a ser el liderazgo, el líder. Es decir, ahora vamos para allá. Este es mi objetivo y acá están mis prestaciones. Y esas son las que él tiene que mostrar de acá, como decía Lucas, le quedó un año. De acá a agosto del año que viene, él necesita mostrar lo que Mauricio Macri definió como los brotes verdes. Acá están los primeros resultados, ya para la hiperinflación, empieza a reactivarse la economía, los salarios empiezan a aumentar su poder adquisitivo, vótenme. Y cierro con esto. Javier Milei tiene una oportunidad grande, porque además él, recordemos que el año que viene va a estar renovando las bancas de 2021, que fue la nada misma. Con lo cual él tiene todo por ganar, poco por perder. Con lo cual él tiene ahí un margen y una oportunidad para crecer, para eventualmente, a partir de 2025, cantar retruco. Pero lo que necesita ahí es, entre otros motivos o entre otros factores, que la inflación no se dispare. Y eventualmente cualquiera de nosotros puede decir, ¿y por qué va a saltar la inflación? Una de las opciones es por el atraso cambiario. Si el dólar lo seguimos pisando, empezamos a generar una olla a presión como la que generó en su momento Alberto Fernández, que incluso al marido de Pampita lo corrían con que era un estúpido y un golpista porque había dicho que el dólar debería valer 400 pesos. Y en realidad se quedó corto. Gracias, Hugo. Eduardo, ¿qué estás viendo de este momento político de la Argentina? Tensión extrema en el poder, las derrotas del gobierno la semana pasada en el Congreso, las internas en el espacio libertario, la tensión entre Milei y Macri, el escándalo de Alberto. Bueno, hay mucho para analizar. ¿Qué estás viendo y qué nos puedes decir al respecto? Bueno, primero, gracias por recibirnos aquí, en este que es indudablemente uno de los encuentros más importantes del mundo. Es muy amplia la pregunta. Yo me quisiera colgar de algunas de las cosas que mis dos amigos aquí plantearon. Primero, ¿por qué llega Milei? A mí me da la sensación que llega por el cansancio que la sociedad tenía de lo que ya había visto en los últimos años, y de esos 20 años, 16 años, donde gobernó el populismo, el kirchnerismo, llámelo como quieran. Llegó por ese cansancio y llegó también por el cansancio de Macri. Hicieron todo mal, Néstor, dos gobiernos de Cristina, el propio Macri, y la gente se cansó. Por eso hoy está Milei en el gobierno. Básicamente por eso, porque la gente se cansó. Yo noto que el país tuvo, desde el nacimiento del peronismo para acá, el peronismo-antiperonismo. Y en los últimos 40 años de democracia, ese peronismo-antiperonismo así comenzó, después se convirtió en los últimos 20 años en kirchnerismo-antikirchnerismo, y hoy estamos viviendo el Milei contra el resto del mundo. Eso es una situación política nueva a la cual uno tiene que adaptarse porque es una forma distinta de ejercer el poder, un poder que se ejerce con 50 miembros en el gobierno, no más. Cualquier gobierno necesita entre 2.500 y 3.500 personas, o algunos gobiernos lo hicieron con 5.000. Este es un gobierno que es manejado por 50 personas y de las cuales solamente 3 son las que efectivamente toman las medidas de todos los días. Uno es el propio presidente, la hermana del presidente y alguien que no es funcionario, que se llama Santiago Caputo, ¿no? Esas 3 personas hoy están gobernando y manejando el timón. Raro, nuevo, distinto. A algunos les parecerá bien, a otros les parecerá mal.
La verdad es lo que hay hoy por hoy. Yo les voy a contar una pequeña anécdota. Cuando venía para aquí, para el centro de convenciones, vine en un remis, manejaba una señora muy atenta, una cordobesa, muy atenta, y la señora volvió a repetir una de las palabras que los encuestadores, por ejemplo, suelen tener en todos sus últimos trabajos en los últimos 8 meses, y es la palabra esperanza. Le pregunté acerca de cómo vive, y ella vive con sus 2 hijos, una chica de 27 y un chico de 15. El chico de 15 va a un colegio privado, ellos tienen un negocio y además los 4 trabajan. Y apenas si los 4 llegan a fin de mes. Pero así todo la señora me decía, yo tengo esperanza, porque esto es algo nuevo, porque hemos vivido muchos años de populismo. La situación hoy es esa, políticamente hablando. Cuando yo digo que es Milei contra el resto del mundo, ¿quién es el resto del mundo? Es el kirchnerismo / peronismo, el PRO, Juntos por el Cambio, que no existe más, el radicalismo. Y ese resto del mundo está destruido, implosionado. Macri contra Bullrich, Bullrich contra Macri, Macri contra Rodríguez Larreta, Rodríguez Larreta contra todos. ¿Cuál es el radicalismo? El de Lustó, el de Valdés, el de Cornejo, el de Loredo. ¿Cuál es el verdadero radicalismo hoy? Están todos peleados entre sí, todos divididos. Y en el mientras tanto, Milei goza. Hay una frase muy famosa de Napoleón, que el gobierno no está aprovechando, según mi visión, ¿no? Es, si el enemigo se está equivocando, no lo molestes, ¿no? Y el enemigo, todos, el resto del mundo se están equivocando, y el gobierno se mete en cuestiones internas, el presidente contra Villarruel, Villarruel contra Karina Milei, Santiago Caputo contra Petovelo, qué sé yo, los diputados entre sí, de La Libertad Avanza. Es raro, un presidente que hoy por hoy no tiene un solo gobernador, un solo intendente, tiene un pequeño puñado de senadores y un pequeño puñado de diputados. Y así la va llevando. Y veo una oposición hoy por hoy que está envalentonada con un número mágico que encontró en la última semana en la Cámara de Diputados y en Senadores, que es el 2/3 con el tema de las jubilaciones. Y entonces ahora se envalentonan para llevar a Milei a un juicio político teniéndolo como un psiquiátrico. Ese es más o menos el panorama que yo veo hoy en la política argentina. Gracias, Eduardo. Hugo, el efecto escándalo Alberto Fernández, ¿crees que desencadena el fin del peronismo-kirchnerismo, como decía Eduardo recién? ¿Cómo el gobierno se está posicionando en medio de todo este escándalo? ¿Sacar beneficios o no? ¿Cómo lo ves? A ver, Alberto Fernández... Perdón, y te agrego algo más. Como sé que sos un gran periodista de investigación, si tenés algún dato de último momento del escándalo de Alberto, el auditorio te está escuchando atentamente. A ver, Alberto es un activo tóxico. Es eso que nadie quiere mirar y que todos manipulan con pinzas y traje de amianto por la duda que te contamine. Nadie lo votó, nadie lo quiso, nadie lo puso ahí, finjamos demencia. Dicho eso, Alberto, aún como dice, deberíamos haberlo convocado acá a Sebastián Borenstein, porque te lo definiría como el rey del club de los malos. Y es cierto, ha hecho un gran servicio para debilitar al kirchnerismo. Ahora, ¿lleva a Alberto Fernández al final del peronismo? Mi sensación, la respuesta corta es no. Sí tenemos un peronismo que está en una fase de replanteo, de ver quiénes son los nuevos liderazgos, quienes pueden llegar a asumir las riendas internas en un proceso que puede salir, por supuesto, como en cualquier otra institución, muy bien
o muy mal. Puede renovarse, sanearse, democratizarse, fortalecerse, o puede llevar a si querés, una fragmentación mayor. Esto ya lo hemos vivido antes. Como decía el general, cuando parece que los peronistas se están peleando, en realidad se están reproduciendo. Y lo hemos visto, por ejemplo, en los 80, hablábamos con Lucas hoy arriba sobre, por ejemplo, aquella confrontación interna entre Carlos Menem y Tony Cafiero, lo vimos Duhalde con los Kirchner, y eventualmente ahora será este el momento de agradecerle a Cristina Fernández de Kirchner por 20 años de recorrido en el poder, y muchas gracias, te bancamos, pero llegó la hora que otro asuma el volante. Eventualmente puede ser Axel Kicillof o no, pero en definitiva mi sensación que hoy considerar que estamos vislumbrando el final del peronismo es como mínimo prematuro, como mínimo. Cierro con esto. ¿Tiene Milei una oportunidad? Sí. Y coincido con Eduardo. Este es uno de esos momentos en los cuales lo mejor que puedes hacer es correte para atrás, deja que siga, seguí pidiendo que salgan a la luz algunos enchastres de Alberto, porque al menos en parte le recordará a la sociedad dónde estábamos, en qué andábamos, con quiénes estábamos, y eso eventualmente le puede dar un toque más de oxígeno, de margen de maniobra para la gestión Milei. Gracias, Hugo. Voy a cerrar esta primera ronda de preguntas para después hacer las dos últimas finales y los voy a sumar a los tres. Eduardo, recién hablabas de lo que está pasando en el oficialismo y en la oposición, ¿no? Juntos por el Cambio, en el radicalismo, en el peronismo, kirchnerismo, en el oficialismo. ¿Qué estás proyectando para esa elección de medio término de la que hablaba Lucas hoy, que es trascendental para el gobierno de Milei? Sé que es prematuro, sé que falta un montón de tiempo, pero ¿qué estás observando en ese sentido? Cuando yo entrevisto a encuestadores como Lucas, te dicen hoy por hoy. Lo que pasa es que es la foto de hoy. No sabemos cómo va a terminar la película el año que viene, ¿no? Los encuestadores siempre hablan de la foto. Cuando hacen una encuesta, muestran este momento, esta foto. Y un año en Argentina es mucho tiempo. Pero digo, la foto de hoy muestra que si este domingo las elecciones fueran las legislativas, Milei estaría sacando entre el 40 y el 50% de los votos. Una elección monumental. Además es una situación rara en la política, que un presidente asumió con el 56% de los votos y todavía está conservando entre el 45 y el 50% de imagen positiva. Y su gobierno todavía sigue siendo muy, pero muy valorado, aún haciendo el ajuste más impresionante que recordemos en los últimos años, por lo menos de Perón a esta parte, ¿no? Es una cosa muy, muy impresionante. O sea, el presidente hace 8 años que asumió y no para de dar malas noticias para la gente todos los santos días. Acaba de tomar una medida tremendamente impopular, vetar una ley que tiene que ver con las jubilaciones. Para los jubilados, pues, también lo había hecho Cristina cuando vetó aquel 82%. Pero al populismo, al kirchnerismo, al ladriprogresismo en la República Argentina se le permite todo. Ahora los mismos que apoyaban el veto de Cristina del 82%, hoy son los que sacan una ley que puede perjudicar fuertemente al erario público y no se les mueve un pelo, ¿no? Es como decía Alconada Amón, fingen demencia, se olvidaron. Ahora, lo que yo noto del kirchnerismo es que tiene secuestrado al peronismo y todavía muchos peronistas, de los que ellos mismos se llaman republicanos, tradicionales, viven todavía teniéndole miedo a Cristina y están debajo de la pollera de la señora.
Es una cosa muy impresionante. El peronismo todavía sufre del síndrome de Estocolmo y está esperando continuamente a ver qué es lo que va a decir la señora, ¿no? Una señora que es condenada por corrupta, ¿no? A quien seguramente ahora la Cámara le va a aumentar la pena y va a decir que en realidad ella fue la jefa de una banda criminal que saqueó el país, por lo menos en lo que tiene que ver con la obra pública. Algo que también aquí Alconada Amón, junto con otros colegas, han investigado muchísimo. Yo noto un gobierno que para ganar las elecciones del año que viene solo necesita por lo menos llegar con la inflación a fin de año, continuarla en un dígito y tratar de bajarla de 4 que está ahora a 2 o 1%. Si lo logra va a ser un milagro, porque cuando uno habla con los economistas, todos dicen, bueno, de 25 a 4 es más o menos fácil. No esperábamos que sea tan rápido, pero lo peor viene ahora. Bajarlo de 4 a 2 es la etapa más complicada. Si el gobierno logra llegar a diciembre con una inflación de un dígito como ahora y ponerla en 2 puntos en diciembre y con una pequeña recuperación de aquí a diciembre en distintos estamentos de la economía, yo creo que el gobierno está como para sacar un muy buen resultado el año que viene. Coincido, Hugo, Eduardo, que pensar la Argentina de acá a un año es mucho tiempo, pero vamos a pensar mucho más allá del tiempo. Vamos a pensar en las presidenciales del 2027. Lo veo a Miguel Simioni, el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario. El viernes pasado, el presidente Milei estuvo en el acto aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, 140 años, y dijo una frase que en el mundo de la política generó un cimbronazo. Milei dijo, voy a terminar mis 4 años de mandato y voy a ser reelecto. Lo dijo así, livianamente. Todos escuchaban atentamente y esa es una frase que en la política, mensaje para todos lados. Teniendo en cuenta eso, te sumo a vos, Lucas, también, lo que dijo Milei en la Bolsa de Rosario, el rol de los gobernadores de la región centro, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, que además cuando fue el tema de las retenciones fueron y se le plantaron al gobierno nacional. ¿Cómo ven todo este contexto de acá a las presidenciales del 2027? ¿Arranco yo? Como quieras. Martín, ¿estás drogado? No, estoy bárbaro. Pensar de acá a 2027 en Argentina es muy difícil. Sabías que te iba a hacer esa pregunta. Sí. No me dejé mal parado delante de la gente. No, a ver, es muy difícil y vamos a darle el siguiente contexto. Estamos hablando de una etapa histórica, no solamente en Argentina, sino alrededor del mundo, donde los partidos políticos van perdiendo fuerza, las personas, las candidaturas, las figuras públicas, la imagen positiva son las que definen con mucha potencia de, por ejemplo, las redes sociales. Y esto lo vemos no solamente en la Argentina, sino con el surgimiento de distintos líderes en distintos países. Bolsonaro en Brasil, Trump en los Estados Unidos, Orbán en Polonia, y puedo mencionar, tenés desde lo que ocurre en India, lo que ocurre en distintos países que una y otra vez vemos el surgimiento de líderes que a veces son como cañitas voladoras. Es decir, muy fulgurantes, poca duración, caída. En ese contexto, pensar de aquí a 3 años es todavía prematuro, porque incluso si miramos para atrás y pensáramos 2023 fueron las elecciones, 3 años antes, 2020. En 2020 todavía Javier Milei no existía. Ni siquiera había pensado en candidatearse a presidente, ni siquiera candidatarse a nada, ni siquiera a diputado nacional. E incluso a mí me tocó ser corresponsal ante la Casa Blanca. Y a veces vos sos vos y tus circunstancias. Estábamos hablando de un Estados Unidos que venía de un Bush o un Clinton en la Casa Blanca desde 1988. En ese contexto, un senador estadual afroamericano con un nombre muy raro
decidió desafiar a Hillary Clinton, una mujer que yo estuve en el búnker de la campaña presidencial de Hillary Clinton. Dentro del búnker a Hillary ya la trataban de Madame President. Ella ya se daba por presidenta. Y viene de repente un muchacho llamado Barack Obama y se la comió cruda. Entonces, de aquí a 2027 tendremos un largo recorrido con los insumos que dijo Eduardo, con lo que dijo Lucas. Hay que ver qué pasa con la economía, qué pasa el año que viene con las elecciones, qué pasa con el PRO, qué pasa con Mauricio Macri, qué pasa con el radicalismo, qué pasa con el peronismo, el kirchnerismo. Es decir, hay múltiples variables. De hecho, ustedes lo saben de sobra. Una mala cosecha te agarra una sequía y te pegó una patada al tobillo que te sacó todos los números y todos los cálculos del Banco Central, van a parar a cualquier lado. ¿Sabés por qué hice la pregunta? No es porque esté drogado, estoy bárbaro, estoy fantástico. El propio presidente de la Nación abiertamente lo dijo y planteó el tema. Y se los traigo a ustedes que son especialistas. Yo digo que creo que la llamaste la pésima herencia política que recibió, la pésima herencia económica que recibió Milei. Cierto, Una de las es una discusión de los economistas, si es la peor, si es la segunda peor. Ahora, en términos de herencia política, Milei recibió una gran herencia política, porque recibió o toma el poder con toda la clase política, como decía Eduardo, con toda la clase política sumido en una crisis de desprestigio y de mala reputación. En ese contexto, pensar quién puede ser el rival que rivalice, que contradiga, que polarice con Milei es complejo en este contexto, pero es natural pensar en los gobernadores, porque el propio Milei está poniendo a los gobernadores en un lugar destacado. Los eligió para encauzar el diálogo de la sanción de la ley Bases en su discurso del 1 de marzo. Los convocó a firmar el Acta de Mayo con los compromisos que supuestamente llevarán a la Argentina al progreso, al desarrollo. Es decir, el propio Milei les está dando un lugar destacado, pero yo agregaría que tienen un recurso o un activo muy interesante para pensarse como protagonistas del futuro, que es que están gobernando y tienen la posibilidad de resarcirse de ese desprestigio, de esa mala reputación con resultados. Y ni que hablar si hablamos de 3 gobernadores de las principales provincias del país, que lógicamente por sus características económicas productivas tienen mucho potencial de poder mostrar una buena gestión y ofrecerse como alternativa eventualmente a una continuidad sí o no de Milei. Pero yo creo que acá la dificultad de pensar ese largo plazo del 2027 tiene que ver con que podemos identificar potenciales protagonistas, pero no podemos pensar cómo se va a organizar esa escena. Y ahí un poco vuelvo a esto que creo que planteaba Eduardo, que es la historia política argentina está organizada en derredor de un conflicto dominante, peronismo-antiperonismo. En los últimos 20 años emergió el conflicto kirchnerismo-antikirchnerismo. Creo que no sabemos si en el 2027 vamos a tener un conflicto mileísmo-antimileísmo. Eso va a depender un poco de cómo se dé la consolidación de este ciclo. Pero en última instancia, dependiendo de cómo se dé esa organización, bueno, habrá que ver en qué lugar están estos protagonistas, pero creo que es válido pensarlos como potenciales protagonistas destacados de la escena política electoral del 2027. Gracias, Lucas. Eduardo. No, yo solamente recordar lo siguiente, ¿no? Porque primero aclarar que Milei es hoy Milei gracias o por culpa, ¿no?, de Macri y Cristina Fernández de Kirchner. Por eso es Milei. Y además recordar lo siguiente, ¿cómo podemos pensar el 27 si todavía falta un largo camino para el 25? ¿No? Y recuerden ustedes que Mauricio Macri llega a la elección de medio término y la gana. Y ya en ese momento, en octubre del año que gana, que es el 17, en octubre ya se hablaba de la reelección de Mauricio Macri, como había ganado la de medio término, un gobierno no peronista, ganando una elección de medio término, obviamente iba a reelegir 2 años después, en el 19. Y no ocurrió, porque el dólar se lo llevó puesto.
Entonces, ¿cómo podemos saber hoy si Milei puede llegar a ser reelecto, por más que él lo diga, ¿no? Les quiero contar otra cosa. Yo ahora estoy recordando, octubre del año 22, no estoy hablando de hace medio siglo. Octubre del año 22, Larreta era presidente de la República. Era el candidato de Juntos por el Cambio y era el presidente de la República. En enero o febrero aparece Patricia Bullrich en escena. ¿Y qué era lo que se comentaba? Cualquiera de los dos va a ser el próximo presidente de la República. Hasta que apareció como candidato a presidente Milei, que venía muy atrás, y se metieron en una interna encarnizada, tanto Larreta como Bullrich, y manejada por Mauricio Macri, que los terminó matando a los dos. Macri primero mató a Larreta, apoyando a Bullrich, y después Macri terminó matando a Bullrich, casi como apoyando a Milei, cuando Milei gana las PASO, digamos, fue el más votado, ¿no? Sacó el 30% de los votos. Por eso digo, pensar, mi querido Melo, el 27, por más que el presidente Milei diga, bueno, a mí me va a ir muy bien en el 25 y voy a ser reelecto en el 27. Falta tanto tiempo en la República Argentina que la verdad es muy difícil preverlo. Bueno, estamos bien con el tiempo para entrar en el mensaje final. Hablaste tanto de interna, Eduardo, basta de internas. Hay que unirse y sacar esto adelante. Acá está el interior productivo. Te decía la taxista que tiene esperanza. Yo tengo esperanza por ellos. Porque el interior productivo es el que va a sacar adelante el país, y los productores que están acá, a pesar de un montón de adversidades, ya nos han demostrado que a pesar de esas adversidades agachan la cabeza y van para adelante. La esperanza está acá, y está claro, y esperan que la política dé la respuesta que tenga que dar, y obviamente la política unirse, dejar de pensar tanto en las cuestiones vinculadas al poder y pensar más en la gente y pensar más en nosotros. Bueno, mensaje final. Te sumo algo que le sumaba recién a los ministros. ¿Cómo el campo también debería relacionarse con la política para instalar su agenda y para que los problemas que hoy enfrenta el sector agropecuario tengan una rápida respuesta de la política, además por lo que decía hoy el gobernador de Córdoba, ¿no? Bueno, a ver, creo que acá hay una dificultad que es la de coordinar la representación del sector, que es una representación muy heterogénea, entonces es muy difícil a veces coordinar acciones entre todas las instancias de representación, pero tomo algo de lo que mostraba en la presentación que puede ser útil, que es esto del going public. Hoy el público está muy involucrado en el proceso, está muy involucrado en la conversación pública. Las redes sociales han ampliado los ámbitos de la conversación pública, la gente se ha involucrado mucho más. Con lo cual creo que para el sector se vuelve cada vez más estratégico tener una buena comunicación respecto de cuáles son sus intereses, cuál es su agenda, comunicarla al público, buscar en el público una ayuda para apuntalar esa agenda y me parece que eso puede ayudar a fortalecer su capacidad de incidencia para lograr que la política atienda esa agenda y puedan tener resultados. Me parece que hay ahí un gran desafío para el sector de seguir comunicando mejor y comentándole a la gente lo que el sector le ofrece a la sociedad, ¿no? ¿Querés sumar un mensaje final, Lucas? ¿O estás? Sí, no, bueno, creo que me parece que es una oportunidad en la que la gente ha puesto al sistema político en una situación de demostrar que puede seguir construyendo legitimidad social para poder seguir conduciendo el proceso político. Milei está intentando representar ese enojo, pero también es un mensaje para la oposición, siendo oposición, de reconciliarse con la gente para volver a construir esa legitimidad que se necesita para que el sistema funcione, ¿no? Hugo, querido. Mi último mensaje es, si yo estuviera sentado donde están ustedes, ¿y entonces a qué nos atenemos? Y lo que surge de nuestro diálogo es, no sabemos qué va a ocurrir en 2025, mucho menos lo que va a ocurrir en 2027, lo que tenemos es un contexto de imprevisibilidad. Y entonces es, si tengo que invertir, ¿invierto o no invierto?
Y de allí surge otra palabra que ninguno de nosotros hemos mencionado, que es consenso. Mi sensación es que acá no se trata de que un sector político gane y aplaste al otro, porque lo que termina ocurriendo es que en algún momento pasamos de un lado al otro y pasamos entonces de una política kirchnerista estatista, ahora vamos a una, en teoría, libertaria, y eventualmente esto ¿qué significa? Que dentro de 4 años, 8 años, 12 años, 20 años, peguemos el volantazo otra vez para el otro lado y entonces tengamos un presidente de orientación distinta que haga DNUs exactamente al revés de los que hizo Milei. Entonces vamos dando volantazos de un lado al otro, como dando banquinazos. Y lo que se necesita, y ustedes lo saben muy bien, para poder invertir es saber acá tenerte no dentro de 10 años. Dame una certidumbre de 6 meses. Ustedes lo deben vivir, yo lo vivo. Vas a hacer una inversión y no sabés qué carajo vas a pagar de impuestos de acá a fin de año. No podés hacer el cálculo matemático financiero de costos de producción. Entonces, en ese contexto, lo que se necesitan son consensos. Y lo último que voy a decir sobre esto, porque además acá tenemos una pantallita que nos dice que ya cerramos el tiempo, y falta todavía Eduardo, muy breve. La idea de consenso en el sentido de los pactos de la Moncloa, que nosotros tenemos la versión Villiquen de los pactos de la Moncloa, que es un grupo de españoles que se juntaron a tomar una caña de cerveza, una tarde se dieron 3 abrazos, una selfie y salieron salticando por las calles de Madrid. No fue así. Se arrancaron los ojos, gente que se detestaba. A mí me tocó, viví en España, tuve que estudiar durante un año los pactos de Moncloa, estudiando ciencias políticas. Y lo que estudiamos era un proceso que duró 2 años, que las comisiones obreras llegaron a dar un portazo y se fueron, y después pidieron volver a entrar porque se dieron cuenta que las negociaciones continuaban. Los empresarios haciendo manifestaciones callejeras por las calles de Barcelona y después de Madrid, porque tampoco estaban de acuerdo, pero finalmente aceptan negociar. Y teníamos rivales que no era que se detestaban y bardeaban por Twitter. Eran gente que se habían tirado mutuamente. Un sector que se había quedado en España y había tomado el control con una dictadura, y un sector que se había ido al asilo político en el extranjero, con un Santiago Carrillo que pasó 40 años afuera de España para cuando entra tener que bajar sus banderas. Pero lo que entendieron los españoles es que había que consensuar y que hay veces en las cuales uno tiene que perder para ganar. Eventualmente ese todavía es un recorrido que nosotros tenemos por delante y que eventualmente, para poder fijar políticas públicas, políticas de Estado permanentes, que a todos nosotros podamos sentarnos y decir, yo quiero invertir de acá 5 años y yo sé cuáles son las reglas de juego durante los próximos 5 años, vos necesitas líneas claras y eso solo se alcanzan consensuando. No definiendo al otro como un cucaracha, no definiendo al otro invocando que vamos por todo, sino en una negociación. Negociar no es traicionar tus valores. Eduardo. ¿Cómo lo quiero a Hugo? Lástima, Hugo, que no veo el consenso que vos querés. No lo veo. Duhalde lo intentó haciendo una suerte de pacto de la Moncloa a la Argentina y no lo logró. Acá estamos. Ahora acaba de firmarse el Pacto de Mayo en Tucumán, que no era de mayo, en realidad fue del 9 de julio. Y creo que la foto duró 5 minutos, un día, 24 horas, más o menos. ¿Ustedes ven consenso? No hay consenso. Y tampoco creo que vaya a existir el consenso, porque además, ¿consensuar con quién? ¿Con los ladrones? Uno se puede sentar a negociar y consensuar con un 30 o 40% de este país que apoya al populismo, que ha destruido la Argentina en los últimos 20 años. No, la verdad, mil disculpas, pero la verdad yo personalmente no lo veo. Y por último agradecerles que me hayan permitido estar aquí en este escenario.
Nunca había visto tantos oligarcas juntos. Según el populismo o el kirchnerismo, nunca había visto tantos oligarcas juntos, ¿no? Y la verdad que los felicito y los aplaudo desde aquí porque ustedes entierran miles de millones de dólares todos los años con sacrificio, con trabajo, con esfuerzo. Dependen de si llueve o no llueve, si hay sequía, no hay sequía, si la niña, el niño o vaya a saber qué. Y son la locomotora de este país, destratados y vivieron con la pata del Estado durante muchísimos años. Yo lo único que espero que este gobierno o el presidente actual use la lapicera para sacarle la pata de encima. Lucas Romero, gracias. Hugo Alconada Amón, gracias. Eduardo Feynman, muchas gracias. Gracias a ustedes por el silencio, por el respeto, por escucharnos, por acompañarnos. ¿Les puedo pedir el último favor? Eduardo, dijiste algo recién al final y me surgió esta idea. Nos vamos a parar y a ellos, que son los verdaderos héroes de la Argentina, nosotros 4 les vamos a brindar a ustedes un fuerte aplauso.